Ya, entonces vamos a empezar con lo que es exámenes preoperatorios. Entonces, esos exámenes preparatorios, como su nombre lo dice, son exámenes que vamos a realizar antes de la cirugía. No todos los exámenes se hacen en todas las cirugías y no es que necesitemos hacer exámenes para todas las cirugías. Va a depender mucho del tipo de cirugía y de las comorbilidades del paciente y de su estado físico, que es lo que ya vamos a ver ahora. Lo que yo quiero preguntar es ¿qué es lo que hacemos primero cuando un paciente llega, digamos, al servicio de cirugía? ¿Qué tendríamos que hacer primero? ¿Cuál es nuestro primer paso? En realidad para todo. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien me quiere decir? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es? Es en general, ¿ah? El primer paso cuando tienes a un paciente, ¿qué es lo primero que haces? Chicos, ¿qué es lo primero que hacen cuando tienen un paciente? ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir? Les voy a dar 5 segundos. En general. Es lo más básico. Signos vitales. Antes de examinar, ¿qué haces? Eso, los signos vitales ya es el paso 2, porque es el examen físico. Pero ¿qué haces antes? Anamnesis. La historia clínica, muy bien. Ajá. Entonces, tu historia clínica. Ok, lo que más nos importa cuando hablamos de cirugía, porque estos exámenes preparatorios en traumatología, en la historia clínica es obviamente averiguar el motivo y la urgencia de nuestra cirugía, si el paciente tiene alergias, las enfermedades coexistentes que pueda tener el paciente, su historia de cirugías previas, su historia tanto familiar como personal con problemas con la anestesia, porque a veces algunas cirugías requieren el uso de anestesia, entonces es importante saber eso. ¿Qué más? Sus hábitos nocivos, si fuma, si consume alcohol o drogas. También. Y también es importante saber si tiene alguna posibilidad de anemia o embarazo y sus antecedentes patológicos, tanto personales como familiares. Luego, como bien lo dijeron también, el examen físico, donde dentro están los signos vitales, también el peso, la talla, el IMC. Lo importante es examinar bien la parte cardiorrespiratoria, ya que es más o menos lo que más nos va a indicar riesgo en alguna cirugía. Examinamos ruidos anómalos tanto en el corazón como en la parte respiratoria. Y también examinar la vía aérea, ya que hay diferentes indicadores que van a decirte que esa vía aérea es de un manejo difícil al momento de que tú quieras intubar para colocar la anestesia. Luego está el tercer paso, que aquí ya serían los exámenes de laboratorio, que es nuestro tema de hoy, el examen de laboratorio. ¿Qué exámenes vamos a pedir? Todavía no lo sabemos, vamos a ver ahorita en un ratito. Sigue la medicación preoperatoria en caso se necesite. Y al final, siempre, antes de cualquier operación, debemos darle al paciente su consentimiento informado para que lo firme y todo. Entonces, los exámenes van a depender de los dos primeros, de tu historia clínica y de tu examen físico. En eso te debes basar para pedir exámenes. Por eso es que no es bueno tampoco pedir un montón de exámenes, sino tú tienes que justificarlos de manera clínica y eso solo lo vas a hacer con tu historia y con tu examen físico. Ya, listo. Ahora, para valorar el estado físico del paciente después de que tú hagas tu historia clínica y tu examen físico, tenemos esta escala, esta clasificación que es la clasificación del ASA. Y ese, como dije, es para valorar el estado físico del paciente. Estado físico del paciente. Con eso valoras el estado físico del paciente. Vamos a tener diferentes niveles de ASA. Está el ASA 1, que es un paciente sano, no tiene comorbilidades. Listo, es un paciente totalmente sano. ¿Por qué ha ido el paciente al servicio de cirugía? Es simplemente, solo tiene, digamos, esa patología que tiene que operarse. Por ejemplo, aquí podríamos poner una hernia.
Una hernia puede aparecer en un paciente sano sin ninguna otra enfermedad. ¿Ok? Luego, aquí en este ASA 1 no está incluido, no incluye gestantes, neonatos ni ancianos, porque son grupos de riesgo. No les va a incluir. ¿Ok? Eso es con el ASA 1. Ahora, con el ASA 2 ya empiezan los pacientes a tener patologías. El paciente con patología. Pero su patología va a estar bien controlada. Así que no le va a causar ninguna limitación funcional. Okay. Aquí que podemos tener diferentes patologías crónicas que ustedes ya conocen, como por ejemplo la hipertensión, la diabetes, el asma, pero bien controlados. También obesidad ingresa aquí con un IMC de 30 a 40. Luego aquí ya podemos incluir a las gestantes, a los neonatos y a los ancianos. ¿Ok? Estos son ejemplos, obviamente pueden haber más, pero son ejemplitos que, los más básicos, al menos que deben saber. Luego está el ASA 3, donde es un paciente igual enfermo con alguna patología, pero esta está mal controlada, por lo que le va a generar limitación funcional. ¿Ya? Aquí podemos incluir lo mismo, las mismas enfermedades, hipertensión, diabetes, asma, pero mal controladas. Wait, me perdí. ¿Sí me escuchan? Hola. Ahora Sí, sí. ahora sí. Sí, sí, sí te escucho. Ya, ¿dónde se quedaron? En ASA 3, ¿no? ¿O dónde me Sí. perdí? Ok, en ASA 3. Ya, listo. Entonces está el paciente con patología mal controlada, que tiene limitación funcional, hipertensión, diabetes y asma mal controladas también. Acá también entran los obesos, pero con un IMC mayor de 40, ya, obesidad mórbida. ¿Listo? Y acá podemos agregar un IMA, un infarto, un SB, una enfermedad cerebrovascular o un TIA, un accidente isquémico transitorio, que ha ocurrido en más de 3 meses. O sea, tipo hace 4 meses, hace 5 meses, hace 6 meses. Ok, listo. Luego está el paciente del ASA 4, que es un paciente que tiene una enfermedad que es una amenaza constante para su vida. Aquí en el ASA 2 y el ASA 3, estas enfermedades pueden, como puede que no también, estén relacionadas al motivo de la cirugía. O sea, puede que sí o puede que no. Y en el ASA 4 igual. Pero lo que pasa con el ASA 4 es que esta enfermedad sí o sí se tiene que tratar independientemente de la cirugía, porque es una amenaza para el paciente. Y aquí, ¿qué patologías incluimos? Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca descompensada, una insuficiencia respiratoria severa, y así. Son enfermedades que son una amenaza constante para la vida del paciente. Y aquí podemos incluir un IMA, un SB o un TIA, pero en los últimos 3 meses. O sea, hace 2 meses, hace un mes y medio, así. Listo. Luego está el ASA 5, que se le dice que es un paciente moribundo, un paciente al que se le tiene que operar, sí o sí operar, ¿ok? Si no se opera en menos de 24 horas, muere. Listo. Y aquí está, por ejemplo, la ruptura de aneurisma de la aorta.
como ejemplo, o una embolia pulmonar masiva. Sí tenemos que tratarlo, si no se va a morir. El ASA6, por casi último, es un paciente declarado de muerte cerebral. Ya depende de la decisión que él haya tomado o la decisión de sus familiares si va o no a ser donante de órganos. Pero es un paciente declarado de muerte cerebral. Y aquí les pongo E y U porque en algunos cuadros aparece como E y en algunos aparece como U, pero ambos significa que requiere cirugía de emergencia. Entonces, así podemos clasificar, después de nosotros hacer nuestra historia clínica, podemos clasificar el estado físico del paciente. Ver si está en ASA1, ASA2, 3, 4, 5, 6. Y de acuerdo a eso, también podemos evaluar qué es lo que vamos a hacer. Porque, por ejemplo, el ASA1 y el ASA2 nos permiten realizar a nosotros una cirugía electiva. Ok, pero si se dan cuenta, son pacientes un poquito más sanos y si tienen alguna patología, está bien controlada. En cambio, los demás no. Los demás ya debemos tratar de realizar la cirugía de manera oportuna. Luego está, ¿qué más? Eso nada más. Eso es todo con respecto al ASA. Sí se lo tienen que aprender. Es lo más importante, la verdad, de esta clase. Ok, listo. Entonces, para clasificar el ASA, lo único que ustedes necesitan es hacer siempre una buena historia clínica y un buen examen físico. Y de acuerdo a eso pueden clasificar a su paciente. Ahora, como les dije al inicio, no debemos pedir todos los exámenes así de una, para todas las cirugías, para todas las personas. No, sino debemos basarnos mucho en sus comorbilidades y en su estado físico. Por ejemplo, si tenemos pacientes menores de 40 años, si son hombres, no es necesario pedir algún examen. Este cuadro es de pacientes con ASA1, ¿ya? ASA1. Listo. Entonces no es necesario pedir ningún examen. Si son mujeres, siempre, como están en edad fértil, pedir test de embarazo. O sea, menos de 50 en mujeres solo piden test de embarazo. De 40 a 49 en hombres ya piden un EKG. De 50 a 64 piden EKG en ambos, tanto en hombres como en mujeres. A partir de los 65 hasta los 74 años, al EKG le vamos a agregar un balance nitrogenado con la creatinemia y el hematocrito. Y a partir de los 75 le vamos a agregar lo que es la glicemia, la radiografía de tórax en algunos casos y el ecocardiograma. Pero sí o sí la glicemia va en todos los pacientes mayores de 75 años, le sacamos la glicemia. Listo. Esto sí se lo tienen que aprender, ¿ok? Este cuadrito. De aquí sí vienen preguntas, de aquí. Más o menos para que sepan qué pedir. Luego están los otros exámenes. Como les dije, esto es para un ASA1. Obviamente, si tú haces tu examen físico y encuentras, no sé, signos y síntomas de síntomas cardiopulmonares, de algún problema cardiopulmonar, de, no sé, insuficiencia cardíaca o alguna insuficiencia respiratoria, entonces sería indicado que realices una radiografía de tórax, pero obviamente te estás basando en algo que has encontrado, o sea, tienes tú tu justificación clínica. Luego, si encuentras igual signos o síntomas de cualquier patología cardíaca, como una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, o si vas a realizar una cirugía de alto riesgo, pides tu EKG. El ecocardiograma igual se pide cuando tú hayas signos o síntomas de patología cardíaca, pero marcados obviamente, ¿no? Y que tengas también, si escuchas algún soplo, puedes pedir un ecocardiograma. El hematocrito y la hemoglobina lo pides cuando tu historia clínica te sugiere anemia crónica. Listo.
Perfil de coagulación y el recuento de plaquetas. Igual, si tu historia te sugiere alteración de la hemostasia o si el paciente usa anticoagulantes. O si ya el paciente sabe que tiene alguna enfermedad, patología que altere la hemostasia, como por ejemplo la hemofilia. Si él ya lo sabe, ya te lo dice, le pide su perfil de coagulación con recuento de plaquetas. ¿Ok? Listo. La glicemia, como les dije ahí, sí o sí se pide en mayores de 75 años. ¿Listo? Luego, ¿por qué pedirle glicemia? Porque se ha visto que si es mayor de 180, aumenta la estancia hospitalaria, aumenta el riesgo de infección. Y genera más complicaciones durante el periodo perioperatorio. Complicaciones en perioperatorio. Si el paciente tiene signos y síntomas que te sugieren diabetes, y todavía no está diagnosticado, obviamente, él no sabe que tiene diabetes, pero tú le haces la historia y tiene signos y síntomas que sugieren diabetes, también sería bueno que pidas tu glicemia. Luego, si el paciente tiene diabetes diagnosticada, podrías pedir una hemoglobina glicosilada. ¿Ok? La función renal, igual, como estamos diciendo, si encuentra signos o síntomas sugerentes de falla renal, tipo poliuria, polifibra, etc. Test de embarazo en mujeres en edad fértil y con actividad sexual reciente. Estos creo que son los exámenes más básicos que ustedes pueden pedir. Ya el examen de orina lo pides con cultivos si es que tienes signos o síntomas de alguna infección urinaria y si es que tú, digamos, vas a operar en esa zona o vas a hacer algún procedimiento que incluye esa zona. Es importante que le pidas. Otras pruebas que puedes pedir son la pruebas de ELISA, pruebas serológicas y la prueba de hepatitis B y C. Pero el mensaje total de esta clase es que generalmente de rutina piden demasiados exámenes que son innecesarios y generan un gasto en el paciente. Entonces, nosotros debemos pedir exámenes basándonos en nuestra historia, en nuestro examen físico y en el procedimiento quirúrgico que vayamos a realizar. ¿Ok? Listo. Eso es todo con respecto a exámenes preoperatorios. ¿Tienen alguna pregunta? Les voy a dar 5 segundos. Todo claro. Vale. Ay, acá me sale en el celular cuando... Disculpa, una pregunta. Dime. En ese cuadro que pusiste, o sea, era referido a los pacientes que son ASA 1, no en el siguiente cuadro. Sí. Y en los otros casos, una vez que En los pasas otros asas, claro, te basas Sí. en tu historia clínica, a lo que tú quieras pedir. Ajá. Pero eso es como lo general. Ah, ya. Ya, Porque gracias. acá no están contando, por ejemplo, si el paciente anciano, el paciente de 50 tiene diabetes o tiene algún problema cardíaco. No le están contando. Ujú. Eso es como más general. Y ya lo demás te basas en tu historia para pedir algún examen. Sería en caso de, o sea, del paciente ambulatorio que solo viene a consulta. Claro, el ASA 1. Ujú. Ah, ya. Ya, gracias. Listo. Ok, entonces vamos a seguir con lo que es fracturas, si no hay más preguntas. Ya, lo primero, ¿alguien sabe cuál es la diferencia entre una fractura y una luxación? ¿O qué fractura, qué es luxación? O si saben solo uno, qué fractura, qué es luxación. Cualquiera de las dos. La definición de cualquiera, pero obviamente una definición
tranqui, no una definición con tantas palabras. ¿Qué es fractura y qué es luxación? ¿Qué entienden por fractura y qué entienden por luxación? Vamos 10 minutos. ¿Alguien? ¿Qué entienden por fractura y qué entienden por luxación? ¿Nadie? ¿Han hablado? No, no han hablado tampoco. Yo recuerdo que fractura era la pérdida de la continuidad. Algo así era. Ajá, la pérdida de la continuidad del hueso. ¿Y sabes qué es luxación? Vamos a ponerlo, porque está muy bien. Pérdida de la continuidad del hueso. O bueno, pérdida de la continuidad ósea, si quieren ser un poquito más fin. Y luxación. Ok, luxación es cuando hay una pérdida de la congruencia articular. Por ejemplo, ustedes tienen su húmero pegado a la cavidad glenoidea, pero si se sale, eso sería una luxación. ¿Ok? Simplemente pérdida de la congruencia articular y el otro es pérdida de la continuidad ósea, de la continuidad del... Dime. ¿En fractura también no incluye el cartílago? Hueso No. cartílago. No, la fractura solo es el hueso. Porque los manuales de CTO ponen cartílago también. Dime. ¿Los qué? Que en los manuales ¿me escuchas? Ya, sí. ¿Vale? Ahora sí. Ya, ahora sí, dime. El que en los manuales de CTO también ponen cartílago, digo. ¿Sí? Bueno, entonces debe ser. Pero como definición básica, solo piensen en la continuidad ósea. Porque meterle cartílago o alguna otra cosa los puede complicar un poquito. Solo deben tener estos dos conceptos claros, así simples. Pérdida de la continuidad ósea y pérdida de la continuidad de la congruencia articular, es luxación. Y fractura es pérdida de la continuidad ósea. Luego, de ahí en anatomía, debe recordar un poquito que la estructura ósea tiene, voy a poner el puntero. La estructura ósea tiene dos, digamos, dos partes. Un hueso compacto o hueso duro y un hueso esponjoso que tiene las trabéculas, que es la aquí. ¿Ok? Luego también va a tener su médula ósea el hueso y en la médula ósea vamos a tener una médula sanguínea, que es de donde salen las células sanguíneas, y una médula ósea amarilla, que es la médula, la grasa. ¿Ok? Listo. Esos son dos. Y vamos a tener dos tipos de circulación en el hueso también. ¿Alguien la sabe? Por eso también es importante. Dos tipos de circulación en el hueso. ¿Cuáles son? ¿Alguien la sabe? Creo que ya pueden escribir si no quieren hablar, porque al menos mi celular va en 5%. Y lo puedo leer, porque acabo el chat. Sí, lo puedo ver. Dos tipos de circulación. Ok, una es la circulación endóstica, que es la que va por dentro del hueso, y otra es la circulación perióstica, que es la que va por el periósteo. Ok, en la parte externa. Eso es, digamos, lo básico que pueden saber que pueden recordar de anatomía del hueso. Y que les va a servir para cuando veamos ahorita el tema de fracturas. Y en las complicaciones también. Entonces, podemos clasificarlas en fracturas abiertas o fracturas cerradas. Cuando tú tienes una fractura cerrada o simple, es que el foco de fractura, que es el que está aquí, no va a generar un contacto con el exterior. La piel no se va a romper, la piel va a estar indemne, va a estar bien, no va a haber herida, la fractura está totalmente cerrada. O sea, tienes tu fractura y tu piel está... Entonces, si es una fractura cerrada y tu piel está bien, no hay contacto con el exterior, es muy poco probable que tú tengas una infección.
¿Ok? Entonces el riesgo de infección disminuye en estas fracturas, no hay riesgo de infección en las cerradas o simples. Pero de que ese riesgo, como están cerradas y puede aumentar la presión, hay riesgo de síndrome compartimental. ¿Ok? Cerrado simple, el foco de fractura no entra en contacto con el exterior, no hay riesgo de infección y hay riesgo de síndrome compartimental, que ya lo vamos a ver también después porque es una complicación. Y la fractura abierta o expuesta, aquí sí, por lo tanto, hay riesgo de infección, o sea, de osteomielitis. ¿Ok? Porque hay más contaminación, porque es que hay una herida abierta. Listo. Ahora, por el mecanismo de producción pueden ser abiertas, no, perdón, mecanismo de producción puede ser de alta energía o puede ser de baja energía. Entonces, de alta energía es cuando de frente una fuerza intensa cae sobre tu hueso, ¿ya? Y se genera la fractura. El hueso para esto tiene una capacidad de elasticidad, digamos. Puede caerle una fuerza y no es como que de frente se rompe, sino depende de la intensidad y puede como tratar de deformarlo un poquito, pero vuelve a su estado normal. ¿Ok? Pero si esta fuerza es muy intensa, sobrepasa, supera esta capacidad de elasticidad que tiene el hueso y es ahí que se genera la fractura porque se rompe. Se pierde la continuidad ósea. Eso pasa en los mecanismos de alta energía. Luego, puede ser directo, cuando directamente el objeto, que puede ser afilado, puede ser obtuso, recae sobre el hueso y genera la fractura. La fractura se genera en el foco del impacto. Donde cayó se genera la fractura. En el foco del impacto se genera la fractura. Eso es directo. Indirecto es cuando tienes el impacto, el lugar del impacto, pero después del lugar del impacto, mediante las articulaciones, es como que se va traspasando la fuerza que generó ese impacto y la fractura se genera lejos del impacto. Tipo, tengo mi impacto aquí, se traspasa y la fractura se genera aquí. No fue donde inicialmente tuve mi impacto, por eso es que se llama indirecto. De baja energía generalmente se debe a microtraumatismos a repetición, que ya vamos a ver, y hay dos tipos. Está la patológica y la de por estrés o fatiga. La patológica es cuando obviamente hay una patología de fondo, entre las más conocidas es la osteoporosis. Entonces el hueso está más débil, es más probable que se fracture con algún trauma, con algún golpe de baja energía. Ya no se necesita tanta intensidad. Y por estrés o fatiga, cuando existen múltiples traumatismos a repetición, a cada rato, en un solo lugar, puede generar una fractura en ese lugar. Por ejemplo, aquí está la fractura del soldado o del soldado, porque al momento de que los soldados marchan, van generando microtraumatismos a nivel de sus metatarsianos en el pie. Entonces, la fractura del soldado, que es la más conocida y creo que se llama en nombre propio, es la de Deutschlander. ¿Cómo se escribe? Deutschlander. Deutschlander. ¿Ok? Esa es una fractura a nivel de segundo o tercer metatarsiano, pero es la que se conoce como la del soldado. ¿Y por qué ocurre? Porque como están marchando, es que están generándose microtraumatismos a nivel de los metatarsianos y pueden fracturarse. Voy a ponerle de soldado. ¿Ok? Eso es lo que tienen que recordar. Porque ya. Luego está, aquí por ejemplo en las por estrés o fatiga no hay patología de fondo, que lo diferencia de la patológica donde sí hay. Luego, según su estabilidad, pueden ser estables cuando después de la reducción ya no se mueve o inestable cuando después de la reducción sí hay algún movimiento. Se desplaza. Estable, no hay desplazamiento. Inestable, sí hay desplazamiento. Según el trazo podemos encontrar todas las de aquí. Ay, disculpen. Podemos encontrar una transversa, que de estas son las más estables, que simplemente es una línea aquí, en horizontal.
podemos encontrar esta de tercer fragmento, o se llama tercer fragmento o en ala de mariposa, donde ya tienes tus 3 fragmentos. El de aquí, 1, el proximal, el del medio, 2, que es el que se generó por la fractura, y el tercero, el distal. También tenemos una oblicua. La mayoría se llaman así por su forma, ¿ok? Que es un trazo oblicuo. La impactada, que la van a ver como si una parte del hueso estuviera incrustada en la otra. La espiroidea, que generalmente se genera por torsión. Es como que literalmente hicieron el hueso así y sale la fractura. Bueno, de una manera espiroidea, alrededor de todo el hueso. La parcelar es donde se sale un pedazo, nada más. La comminuta es donde el hueso se divide en múltiples fragmentos. Cada vez que vean así muchos fragmentos, no importa el tamaño, la verdad, sino que sean muchos, es comminuta. La incurvación no vamos a ver un trazo de fractura como tal. Como ven ahí, simplemente vamos a ver el hueso medio doblado. La segmentaria es cuando se divide en partes. Literalmente sale una parte del hueso, que sería esta. Y la de tallo verde, que ya la vamos a ver igual que con la de incurvación en la siguiente diapo, porque estos son más frecuentes en niños. La de tallo verde se llama tallo verde porque cuando ustedes tratan de romper un tallo de alguna flor, no se rompe completamente, sino, digamos, si este es el grosor del hueso o el tallo, se rompe hasta la mitad. No hay una rotura completa del hueso. Entonces ese es en tallo verde. Ahora, estos trazos se pueden producir por diferentes mecanismos, como es el de compresión, donde ven que hay 2 fuerzas en horizontal, en la misma dirección, pero en diferente sentido. Una se está yendo hacia la izquierda y la otra se está yendo hacia la derecha, comprimiendo el hueso y generan fractura. También hay una fuerza de tracción, hay un mecanismo de tracción donde igual están 2 fuerzas en la misma dirección, o sea, en horizontal las 2 ambas, pero están en diferente sentido. Pero a diferencia de comprimir, que es como que van hacia adentro, hacia la parte interna, estas de tracción están como jalando hacia afuera. Luego está la deflexión, donde cae una fuerza perpendicular a nivel de la diáfisis del hueso. La flexiona y la rompe. Por flexión generalmente se ocasiona la de ala de mariposa. La flexión genera la de ala de mariposa. La de torsión o twist, como les dije, es como que prácticamente giran el hueso. Puede ser un ejemplo cuando, imagínense que su pie está atracado en el suelo y ustedes realizan un giro brusco de la pierna, entonces ahí el hueso se puede fracturar por un mecanismo de torsión. ¿Y qué genera la torsión? La torsión genera la espiroidea. Ok, lo voy a unir para que sepa. Flexión genera la de la mariposa y la torsión genera la espiroidea. Luego está la de cizallamiento o cizalladura, que igual hay fuerzas en la misma dirección, pero estas ya no son en horizontal, sino son en perpendicular, la misma dirección. Y cuando digo la dirección me refiero a que es vertical, ambas están en vertical, aquí ambas están en horizontal. Y el sentido es, digamos, la puntita, lo que señala. Entonces una está yendo hacia abajo y la otra está yendo hacia arriba. Diferente sentido, pero misma dirección. Y estas de cizallamiento generalmente, como ven, generan este trazo que se parece mucho al de la fractura transversa. Un trazo lineal nada más. ¿Ok? Esos son sus mecanismos y sus tipos de trazo. Ahora, como les dije, los niños vamos a ver diferentes tipos de fracturas. Aparte de estas hay 2 más, pero ya van a tener una clase de traumatología en pediatría, donde se ven más a fondo igual cada tipo de fractura. Entonces teníamos la incurvación plástica, donde no vemos ningún trazo de fractura, simplemente vemos el hueso como medio doblado. Tenemos la de rodete, que también se llama torus, creo que como torus la han escuchado, o en botón, torus o en botón, que como ven se genera, acá está, torus, rodete, botón, se genera más o menos en la metáfisis del hueso.
para esto me olvidé, ¿cierto? Ustedes tienen su hueso, para recordar, porque creo que sí lo deberían saber. Tienen su hueso, acá arriba esto es epífisis, aquí abajo esto es epífisis también. La parte del medio es la diáfisis, y entre epífisis y diáfisis tenemos metáfisis, que es donde está la placa de crecimiento y a partir de donde crece el hueso, ¿cierto? Bueno, eso ya. Vamos a borrarlo. Listo. Ya. Ahora, tenemos esta de torus o rodete o embotón, donde la corteza del hueso se va a fracturar de un lado y el hueso es como que se va a deformar sobre sí mismo y va a generar este aspecto aquí de que es como un rodete, como un botón ahí alrededor del hueso. Y la del tallo verde, como ya les dije, simula a cuando tú rompes un tallo, que simplemente la fractura no llega a ser completa. Se dan cuenta, el trazo se quedó acá en medio, no llega a ser completo. Y queda así aquí como una boquita. ¿Ok? Esto es bien frecuente en niños. Listo. Ahora, la consolidación, que creo que hay una pregunta de eso. La consolidación tiene diferentes etapas. La primera es la inicial, se llama inicial o postraumática. ¿Y qué es lo importante aquí? Que aquí se va a formar el hematoma. ¿Ok? Esa es la primera fase, donde se forma el hematoma. Aquí está también. Formación del hematoma. Formación, aquí está, formation of fracture hematoma. Listo, la formación del hematoma. La segunda es la fase de inflamación. Se tiene que generar tipo como que una limpieza en el foco de la fractura para que luego pueda consolidar de manera adecuada. Y para esto llegan las células inflamatorias, los linfocitos, los polimorfonucleares, los neutrófilos, en la fase de inflamación. La tercera es la formación del cabello. El reposo va a favorecer la formación va a favorecer, digamos, la aparición de los osteoblastos. Vamos a poner reposo, favorece la aparición de osteoblastos, y condroblastos. Y esto nos va a ayudar a formar el primer callo, que es el callo blando. Luego este callo blando se va a mineralizar y va a recibir depósitos de cristales de hidroxiapatita y va a generarse el callo duro. Luego de esto sigue la osificación. Es ahí que después de calcificarse vienen las células que van a remodelar el hueso, que son los condroclastos y los osteoclastos. Estos van a remodelar el hueso. Y al final es su fase de remodelación, donde el hueso que teníamos al inicio, que era un hueso inmaduro, pasa a ser inmaduro, pasa a ser sustituido por hueso maduro, gracias a la acción de estas células, osteoclastos y condroblastos, hueso maduro. Creo que lo voy a poner más chiquito. Uy. Ya. Más chiquito porque si no, 9, 8. 8. Ya, listo. Y eso sería sus cinco fases de consolidación. Inicial o postraumática, lo que tienen que recordar es la formación de hematoma, la inflamación, que es donde vienen todas las células inflamatorias, la formación del callo, que primero se forma el callo blando, con ayuda de los osteoblastos y condroblastos, y luego se forma el callo duro, por los depósitos de cristales de hidroxiapatita. En la cuarta es la osificación, donde ya empiezan a aparecer los condroclastos y osteoclastos. Y la quinta es la de remodelación, donde el hueso maduro ya se sustituye por un hueso maduro. Luego tenemos la clínica. En la clínica de fracturas vamos a tener las 3D. La primera
primera viene de dolor. La segunda es disfunción o impotencia funcional. Y la tercera, deformación. ¿Ok? Esas son las tres básicas que ustedes tienen que saber de la clínica de fracturas. Eso se va a presentar en todas las fracturas que ustedes van a ver después de cada parte del cuerpo. Dolor, siempre dolor, siempre disfunción y siempre deformación. Esa es su clave. Listo para saber que hablan de una fractura. Luego también podríamos tener otra clínica, como por ejemplo, no sé, hematoma o tumefacción. Pero la principal, lo básico, lo que tienen que recordar es esa triada de las 3D. Luego, como diagnóstico podemos valernos de la clínica primero, siempre, su clínica. Aquí con la clínica podemos ver el mecanismo de producción de la fractura, te pueden explicar un poquito. Luego en la clínica tenemos la radiografía. ¿Cómo debemos pedir la radiografía? La radiografía la debemos pedir en anteroposterior y lateral. Y también debemos, o sea, si tú ves, digamos, tienes una fractura ahí abierta, ¿no? Y ves que está como que aquí. No simplemente vas a tomar radiografía de aquí, sino tienes que incluir la articulación proximal y la articulación distal. O sea, tienes que incluir todo. ¿Ok? No se pide solo una partecita. Luego de la radiografía podemos usar tomografía también porque tiene mejor definición para ver tu trazo y para que tú puedas ver bien qué es lo que vas a hacer, cómo es que vas a operar si en caso operas o si en caso no. Podemos pedir resonancia magnética para ver partes blandas. Podemos pedir ecografía para ver partes blandas. Y podríamos pedir en caso de fracturas por estrés y en caso de que la fractura esté en un sitio de metástasis. En caso de metástasis. En esos casos podríamos pedir. Pero lo básico es tu clínica y una imagen que tú ya podrías definir si quieres radiografía o tomografía. Las demás simplemente son complementos. Pero ya, más o menos aquí tienen 6 métodos diagnósticos de fracturas. Vamos a ver si puedo ponerlo. Ya. Listo. Ahora, el tratamiento en general en cualquier fractura va a constar de 3 partes, de 3 pilares. ¿Qué busca primero el tratamiento? El tratamiento busca que tú tengas tu máxima recuperación funcional en lo que sea posible. O sea, que tú, si te fracturas la pierna, que vuelvas a caminar lo más normal que puedas. O sea, lo máximo de recuperación personal que se pueda. Funcional, perdón, que se pueda. Y también, obviamente, aliviar el dolor y aliviar la inflamación del paciente. El primer pilar es la reducción, el segundo paso es la inmovilización y la contención, y el tercer paso es la rehabilitación, que en esta ya es como que escoges tu tratamiento definitivo. Tratamiento definitivo. ¿Ok? Ya tú decides si vas a hacerlo ortopédico, conservador o si lo vas a hacer quirúrgico. ¿Qué es la reducción? Es que simplemente tú tienes tu hueso fracturado y lo que vas a hacer es tratar de ponerlo en la forma más anatómica posible. Cuando digo forma anatómica es la forma normal en la que libera el hueso. Si tu hueso está desplazado así, tú tienes que ponerlo así, ¿cierto? Esa es la reducción. Siempre vas a tener que buscar hacer una reducción anatómica. Hay tantas reducciones abiertas, hay reducciones cerradas. Abiertas cuando obviamente tienes una fractura expuesta y cerrada cuando no está expuesta y simplemente lo mueves y tratas de colocarlo en su forma natural. Colocar el hueso en su forma natural. ¿Ok? Esto nos va a ayudar a tener una buena consolidación, a que el hueso crezca bien, se regenere bien y a disminuir el riesgo de unas lesiones asociadas a una mala consolidación. Luego tienes tu inmovilización, que es lo que te va a ayudar a mantener. Como ya redujiste tu hueso, lo pusiste en su forma natural, en su forma anatómica, necesitas que eso se quede ahí. Entonces, para esto te va a ayudar la inmovilización. ¿Ok? Hasta que tú evalúes bien a tu paciente, evalúes bien su fractura y hasta que tú decidas tu tratamiento definitivo.
Entonces tienes tu reducción, lo inmovilizas. Inmovilizar es que impides que ambos extremos de la fractura se muevan. No hay movimiento, para nada. Y contención significa que tú disminuyes la movilidad, pero no es que anules el movimiento completamente. ¿Cómo esto nos va a ayudar a impedir que, obviamente, los extremos de la fractura se estén moviendo? Y eso nos va a favorecer a una buena consolidación, porque ya vamos a ver que en complicaciones vamos a ver que hay consolidación viciosa, que es cuando los huesos el hueso no consolida de manera anatómica y se generan algunas deformaciones por ahí. Entonces, para esto sirve la inmovilización y la reducción para evitar esta mala consolidación. Y también va a ayudar a disminuir el dolor en el paciente. Luego está la rehabilitación, con la que es definitivo, y depende de ustedes y bueno, de las indicaciones, si van a decidir por un tratamiento conservador o ortopédico o por un tratamiento más quirúrgico. Conservador o orto va desde como se le dice abstinencia terapéutica, que es que no hacemos, digamos, nada, solo le damos analgesia y reposo. Porque como han visto, hay fracturas que son una línea, ¿no? Así. Entonces, no hay necesidad de operar, ni de poner un yeso, ni de poner, qué sé yo, ni de poner vendas. Simplemente el hueso puede regenerarse a sí mismo, puede consolidar bien y le pasa así como si no hubiera pasado nada. Simplemente le damos analgesia para su dolor y que el paciente esté en reposo. Y le aconsejamos reposo. O también podemos usar las cosas que ustedes ya conocen, los tratamientos ortopédicos que ustedes ya conocen, que serían el yeso, los vendajes, los diferentes tipos de vendajes que hay, la ortesis, los corsés, el que ustedes crean conveniente. ¿Ok? Eso nos va a ayudar a mantener el miembro de la manera en la que nosotros queremos. ¿Ok? El tratamiento quirúrgico ya es, obviamente, operar. Y aquí hay diferentes métodos, la verdad. Está la reducción abierta con fijación interna, la reducción cerrada con fijación interna, la osteosíntesis percutánea, la fijación externa. Fijación interna se dice porque obviamente va dentro del hueso. En el quirúrgico es donde van a usar los clavos, las placas. No sé si los han visto en algún momento o si alguno se ha fracturado y le han puesto clavos, placas. Listo. Obviamente todo lo que sea interno simplemente va a ir dentro del hueso, y lo que es fijación externa, no sé si han visto que a veces tienen como un aparato, como un clavo gigante, y de donde van metiendo diferentes clavos, como una placa gigante por fuera de la pierna, digamos. Este es mi brazo, me fracturé, tengo una placa acá gigante, y por aquí voy metiendo clavitos que vayan fijando mi hueso en la posición anatómica en la que yo quiero que consolide. Eso básicamente es la cirugía en lo que es traumato. Hay diferentes tipos de instrumentos, en verdad es como, mi doctor se crea como una ferretería. Entonces, ya, ¿cuándo podemos indicar tratamiento quirúrgico nosotros? Cuando veamos que nuestra fractura es inestable, que está muy, muy, muy desplazada y no se puede, digamos, mantener en su posición anatómica con un tratamiento conservador. Ahí podemos optar por un tratamiento quirúrgico. Cuando son fracturas de articulaciones, siempre es tratamiento quirúrgico. ¿Ok? Articulaciones siempre va a ser tratamiento quirúrgico. Creo que eso también es pregunta. Pero siempre es tratamiento quirúrgico cuando se fracturan las articulaciones. Cuando hay fractura bilateral de ambos miembros, o cuando hay fractura sobre alguna neoplasia, o también podemos tener tratamiento quirúrgico cuando ya empiezan las complicaciones en las fracturas. ¿Ok? Listo, eso sería todo en lo que es fractura, solo fractura. ¿Tienen alguna pregunta? Lo más importante, la verdad, aquí, ¿qué sería? Más o menos que conozcan los trazos. Tampoco es muy necesario que conozcan el mecanismo. Si son más de física, si quieren, sí les podría interesar. Pero creo que este cuadro resume muy bien cómo es el mecanismo de cada fractura. Obviamente sí deberían saber que una flexión te puede ocasionar una de la mariposa, una descizalladura, una transversa, y una torsión te genera el espiroidea.
De ahí la fractura más conocida por estrés o fatiga, que es la de Deutschlander o la del soldado, y a qué afecta el segundo y el tercer metatarsiano, la diferencia entre una abierta o cerrada y qué complicaciones puede traer cada una. De ahí las fases de la consolidación, la clínica obviamente, y el tratamiento general. Igual estas cosas, clínica, diagnóstico y tratamiento, son cosas que van a estar repitiendo porque van a haber fracturas de las diferentes partes del cuerpo. Así que pueden ir practicando. Por ejemplo. Si no tienen alguna pregunta, voy a tomar agua y vamos a esperar hasta las 11:13, no, 11:15, 11:15. Y ahí ya continuamos con los dos últimos, que es complicaciones, que son estas dos, tanto agudas como tardías, y lo que es amputación, que es un poquito más sencillo. Cuando era fractura cerrada, cuando era fractura cerrada, riesgo síndrome compartimental. Cuando era abierta, riesgo de infección. Ok, acá vamos a poner infección. O sea, osteomielitis. Infección ósea. Sí, muy bien. Infecciones. Listo. Entonces voy a un momentito. Ya, vamos a seguir para terminar. Para no hacerlo tan largo. Ok, ya. Entonces vamos a tener complicaciones de las fracturas. Van a ser agudas. Agudas en menos de 2 semanas. Y también vamos a tener tardías en más de 2 semanas. De las tardías, ¿cuáles son las más importantes? Esta. La pseudoartrosis, la atrofia de Sudeck y la trombosis venosa profunda. Y de las agudas, el síndrome compartimental y la embolia grasa. Son las que más preguntan. ¿Ok? Y bueno, la infección de partes blandas por este cuadro. Listo, entonces empezamos. En las agudas puedes tener tanto locales como sistémicas, locales a nivel de tu sitio de fractura y sistémicas a nivel sistémico, como su nombre lo dice. ¿Ok? ¿Qué es este cuadro? Este cuadro se llama clasificación
clasificación de Bustilo, ¿ok? Y esta es para fracturas abiertas o expuestas. Como dijimos, las fracturas expuestas o abiertas tenían riesgo de infección, no como las cerradas que no. Entonces, una de las complicaciones que es la infección de partes blandas, esto es en fracturas abiertas. ¿Y cuál es la clasificación? Tiene grado 1, grado 2, grado 3 y en el 3 tiene A, B y C. El grado 1 es cuando la herida, obviamente hay una herida que genera el contacto con el exterior, es menor de 1 centímetro. Grado 2, cuando la herida es de 1 centímetro a 10 centímetros. Y grado 3, cuando la herida es mayor de 10 centímetros. Grado 3A es cuando es posible cubrir el hueso. O sea, tú tienes tu herida, pero aún puedes, digamos, juntar la piel. Grado B es cuando ya no es posible cubrir el hueso. O sea, tu herida tiene como un hueco que ya si lo juntas no llega a cubrir todo el hueso. Entonces, ¿qué vas a necesitar? Vas a necesitar un colgajo o un injerto óseo. Un colgajo o un injerto de piel para cubrir ahí. Listo. Y la C es cuando existe alguna lesión vascular. Y esta C, digamos que si tú ya ves lesión vascular en tu fractura abierta, ya no importa si tu herida mide 9 centímetros, que es menos de 10 centímetros, ya no importa, porque ya tienes lesión vascular, entonces ya pasaría a ser una 3C. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿cómo lo tratas? Obviamente con antibióticos. Lo primero que tienes que hacer cuando tienes una fractura abierta es ir a examinarla al quirófano. Lo lavan con suero salino y si en caso tienes como que tejidos ahí necróticos que te impiden ver bien tu fractura, los quitas. Eso se llama desbridamiento. Entonces quitan todos los tejidos, lavan bien con suero y ven la fractura. Luego de eso, también tienes que usar antibióticos, profilaxis antibiótica, obviamente, para evitar la infección. De acuerdo al grado, puedes usar, por ejemplo, cefalosporinas. Y aquí está, por ejemplo, tras el lavado y desbridamiento se debe tratar como una fractura cerrada. Grado 2, cefalosporina, se puede agregarle aminoglucósidos. Igual, se cierra después de desbridar. Después de quitar todo el tejido que no te sirve, que ya está necrótico, lo cierras. En la 2 y en la 3A, voy a ponerle otro color. En la 2, acá, ya. En la 2 y en la 3A, ¿cuál es el tratamiento? Clavo endomedular. ¿Dónde está? 3A, clavo endomedular, de elección. ¿Qué es el clavo endomedular? Simplemente tienes tu hueso aquí, un hueso, y le metes el clavo por dentro. Y ese clavo es el que está fijando, digamos, tu hueso en su posición anatómica. Clavo endomedular. Ok, en la 2 y 3A se usa clavo endomedular. A partir de la 3A, o sea, la 3B y la 3C, ya no puedes usar clavo endomedular, lo que usas es fijador externo. En la 3B, fijador externo en la entrada, y en la 3C, fijador externo y reparas ese vaso que está dañado. Y listo. Ok. Luego están las lesiones vasculonerviosas. Antes de eso, la clasificación de Bustilo sí se lo tienen que aprender. ¿Ya? O sea, al menos esta parte. Y lo que ya les dije, que en grado 2 y 3A, clavo endomedular, y grado 3B y 3C, fijador externo. Y que siempre primero tienen que lavar y tienen que desbridar cuando hablamos de fracturas abiertas. Bustilo solo aplica para fracturas abiertas, no aplica para fracturas cerradas. Y ahí nada más. Tienen que aprenderse todos los grados. Y listo. Ahora sí, lesión vasculonerviosa. Obviamente esto va a depender del lugar de tu fractura, porque ustedes para esto tienen que recordar qué vasos o qué nervios pasaban por ahí, como para saber cuál puede estar dañado. Entonces, si ustedes tienen una fractura supracondilia, puede dañar un nervio. ¿Quién me dice qué nervio es? ¿Qué nervio pasa por aquí? ¿Qué nervio es? Cubital. No. Otro. O sea, va con el cubital. ¿Qué otro nervio es? Hay un nervio por ahí. A nivel supracondilio, hay un nervio.
Nervio, nervio, nervio. ¿Qué nervio puede ser? Ese nervio te va a generar esta mano. Radial. Mediano. El nervio mediano. Ok, el nervio mediano, voy a poner met. El nervio mediano y te va a generar la mano del predicador. Ok, donde no están en extensión el segundo y tercer dedo, no se pueden flexionar, los demás sí. Ok, segundo y tercer dedo no se flexionan, los demás sí. Mano del predicador. Listo. Aquí, este es el húmero y este es su diáfisis. Y aquí hay una fractura. ¿Qué nervio puede estar lesionado? ¿Y qué mano te da? Ay, no tengo batería. ¿Qué mano te da? El nervio. ¿Qué nervio puede estar dañado ahí? A la diáfisis del húmero. ¿Qué nervio pasa por ahí? Es el radial y te da mano en garra. Sí, el radial. Ajá. Y te da la mano caída. O sea, la mano radial. Así. No, caída. ¿Lingota? Sí, también es lingota. No me acuerdo Sí. cómo se llama. Pero yo lo conozco como mano caída. ¿Ok? Ajá, ya. Porque no se pueden extender los dedos. Simplemente está así. Listo. Y aquí en la cabeza el húmero. Aquí ya lo dice. Puede dañar el nervio circunflejo. ¿Ok? Esos son ejemplos, nada más. Tampoco es que se lo tengan que aprender así de memoria, porque esto es de acuerdo a la anatomía y de acuerdo a dónde esté tu fractura. Son ejemplos. ¿Ok? Y el nervio circunflejo inerva el deltoides. Si el deltoides ya no recibe inervación, se va a atrofiar. Y vamos a ver una atrofia del deltoides. Entonces, en la zona donde está el deltoides, vamos a ver como un hundimiento. Se va a ver como aplanado. ¿Ok? Eso es lo único. Son ejemplos. Al igual que se pueden dañar nervios, se pueden dañar arterias, de acuerdo al nivel de la fractura. Puede haber lesión tanto vascular como lesión nerviosa. Listo. Luego está el otro que les dije que era importante, que era el síndrome compartimental, que les expliqué que era por un aumento de presión en los compartimentos aquí musculares. ¿Ok? ¿Por qué aumenta la presión? Puede aumentar porque aumenta el contenido. Puede haber un edema que genere que aumente la presión, o la tumefacción puede hacer que aumente la presión, o alguna obstrucción linfática o venosa por ahí puede hacer que también aumente el contenido del compartimento y entonces aumenta la presión. O puede ser que ese compartimento ya no se puede expandir tanto. ¿Qué limita la expansión de un compartimento? Por ejemplo, el colocar un yeso limita la expansión del compartimento. Entonces ahí podría generar un síndrome compartimental. ¿Cuándo es más frecuente que se genere síndrome compartimental? En fractura diafisaria de tibia. ¿Ok? Por eso la mayoría de dibujitos o gráficos que ustedes van a ver de síndrome compartimental siempre van a tener la tibia. ¿Ok? Listo, es más frecuente en la tibia. Este síndrome compartimental es importante porque es una emergencia. ¿Listo? El aumento de presión lo que va a hacer es disminuir el riego sanguíneo y va a generar necrosis tanto nerviosa como muscular al final. Entonces, por eso es una emergencia. ¿Cuál es la clínica? ¿Cómo va a venir tu paciente? Vas a tener síntomas preisquémicos y vas a tener síntomas postisquémicos. Para esto primero tienen que saber que primero se daña el nervio, luego se daña el músculo y luego se daña el músculo. O sea, si hay isquemia, si hay necrosis, si hay isquemia, primero va a ser isquemia nerviosa y luego va a ser isquemia muscular. ¿Listo? Y si queremos hablar de nervios y vasos, primero es nervio, luego es vena y luego es arteria. Eso les va a ayudar más o menos a recordar sus síntomas. Entonces, la primera P es de pain, de dolor. En inglés, para que recuerden las P's. Porque si pongo dolor ya no serían P's. De pain. La segunda P va a ser de parestesias, porque ya se daña el nervio.
Y la tercera P es de presión. Ok. Entonces ahí tienen sus 3 P's. Listo. P, parestesia, dolor, parestesia y presión. Ok. Luego de esto ya hay palidez. Voy a ponerlo aquí porque si no... Palidez. De ahí parálisis. Y al final pulso ausente o deficiente. Ausente o deficiente. Listo. Aquí en parálisis tenemos que ver que podemos encontrar cierto síndrome que se llama parálisis de Volkmann o contractura de Volkmann. ¿Y esto qué es? Es nada más y nada menos que una complicación del síndrome compartimental. O sea, es como un síndrome compartimental en el antebrazo. ¿Vale? Esa es la parálisis de Volkmann. ¿Y qué va a generar? Va a generar que va a generar una alteración en la muñeca y en las articulaciones de la mano. ¿Ok? Todas las articulaciones de la mano van a poder flexionarse. Las interfalángicas proximales se van a poder flexionar. ¿Ok? Interfalángicas proximales se pueden flexionar. Las que no se van a poder flexionar no se flexionan metacarpofalángicas. ¿Ya? Esa es la parálisis de Volkmann o contractura de Volkmann. Es como un síndrome compartimental a nivel del antebrazo. Va a generar una alteración en la muñeca y en las articulaciones de la mano. El antebrazo va a estar en pronación y vamos a tener en extensión las metacarpofalángicas y las demás vamos a tenerlas flexionadas. Más o menos así como está en esta imagen de aquí. ¿Ok? ¿Cómo diagnosticas un síndrome compartimental? Lo diagnosticas con esto. Se llama método de Stryker. Obviamente, si tienes el síndrome compartimental ocurre por un aumento de presión, ¿qué tienes que hacer para diagnosticarlo? Medir la presión. En eso consiste el método de Stryker, en medir la presión. ¿Ok? Mides la presión. Una presión normal es de 0 a 8 milímetros de mercurio y una presión, digamos que te indica un síndrome compartimental, es de 30 a 40 milímetros de mercurio. Tienes eso, tienes tu clínica, tienes eso y ya sabes que estás en un síndrome compartimental. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Cómo lo tratas? Con una fasciotomía. Fasciotomía, ese tratamiento de elección, la fasciotomía. ¿En qué consiste la fasciotomía? Simplemente en hacer incisiones, tanto a nivel anterior, a nivel lateral y a nivel medial, para liberar, digamos, el espacio y así disminuye la presión. ¿Ok? Entonces, tienes tu síndrome compartimental con tus 6P, pain de dolor, parestesias, presión, palidez, parálisis y pulso ausente o deficiente. Tienes la parálisis de Volkmann, que es nada más y nada menos que un síndrome compartimental en el antebrazo. Tienes donde las que no se flexionan son las metacarpofalángicas. Luego, ¿cómo diagnosticas tu síndrome compartimental? Con el método de Stryker, de 30 a 40 milímetros de mercurio ya mayor, es un síndrome compartimental. ¿Y cómo lo tratas? Con una fasciotomía descompresiva. Listo. Estos son tus locales, ya tienes todos tus locales. Ahora, si quieres tu sistémico, está la embolia grasa. Listo. ¿Qué ocurre en la embolia grasa? Esta embolia grasa, que tienes que acordarte que va a estar asociado a fracturas de huesos largos. Aquí, principalmente fémur. Fémur. Sobre todo en miembro inferior.
Después de como 24 a 36 o puede ser 72 horas, ¿ok? El paciente va a disminuir o va a alterarse su nivel de la conciencia. Puede estar medio confuso, ¿ya? Aparte de eso, también le puede aparecer, puede disminuir su saturación, puede empezar a presentar insuficiencia respiratoria, luego puede empezar a presentar edema pulmonar y también como características se ha visto que presenta estas petequias a nivel del tórax superior, también puede presentarlos en la cara o en la conjuntiva. Si le tomas una radiografía, se va a ver así, y se llama radiografía típica en tormenta de nieve, que aparece nieve. Y esto ya te indica que está frente a una embolia grasa. También puede presentar disnea, taquipnea y taquicardia. ¿Cuál es su tratamiento? Soporte cardiorrespiratorio. Le llegan a dar oxigenoterapia. Si necesita, puedes también darle en ventilación mecánica, solo si lo necesita. También se dan corticoides y ya, se basa en eso. Oxigenoterapia, corticoides, y luego cuando tu paciente ya está mejor de la parte respiratoria, ya no presenta disnea, su saturación está normal, cuando ya está mejor, lo que buscas es estabilizar tu fractura. ¿Ok? Entonces su tratamiento en embolia grasa presentas alteración de la conciencia, presentas petequias, presentas disnea, presentas disminución de la saturación. De ahí, si pides radiografía, pues presentas la tormenta de nieve. Va a venir un paciente que tenga una fractura en algún hueso largo, como el fémur, más frecuentemente. Y luego de tratamiento le das oxigenoterapia, glucocorticoides y después, cuando ya está recuperado de la parte respiratoria, buscas estabilizar su fractura del fémur. ¿Ok? Listo. Ahora, las tardías vamos a tener igual locales y sistémicas. Como les dije, el proceso de consolidación es muy importante. Para tener una consolidación normal, tú necesitas una buena reducción, que era nosotros mismos poner los fragmentos del hueso en su posición anatómica, una buena inmovilización, mantenerlos quietos, y un normal aporte vasculosanguíneo, que acá ingresa la circulación endóstica y la circulación perióstica. Tiene que estar normal. Obviamente si falla una, la otra como que le da soporte, y sí, pero si fallan las dos, ya no hay aporte vasculosanguíneo en ese hueso. Consolidación viciosa. Se llama así viciosa porque no consolida el hueso de manera anatómica. ¿Ok? Vamos a ponerlo por aquí. En posición anatómica. Eso significa consolidación viciosa. ¿Ok? Cuando el hueso no consolida en posición anatómica. ¿Cómo puede consolidar el hueso en una posición no anatómica? Si tú lo ves de frente, ahí viene el varo y el valgo. El valgo es cuando está así, como que hacia afuera, como abiertito, como hacia lateral, valgo. Y varo es hacia medial, si tú lo ves de frente. ¿Ok? Valgo hacia lateral y varo hacia medial. Hacia medial. Si tú lo ves de manera lateral, digamos, el hueso, lateral, así, tienes recurvatum y tienes antecurvatum. Recurvatum es cuando está como un signo de menor. Ok, la parte vertical va para este lado. Y antecurvatum es cuando está como el signo de mayor. Para el otro lado. No está, tampoco es, lo único que tienen que saber es que un hueso no va a consolidar bien si no tiene una buena reducción, si no tiene una buena inmovilización y si no tiene un normal aporte vasculosanguíneo. De ahí las posiciones, obviamente, varo y valgo ya lo deberían saber por clínica. Y recurvatum y antecurvatum creo que es un poquito nuevo, pero simplemente es lo mismo, solo que en una vista lateral. Luego está retraso en consolidación. Y esto va a depender del hueso en el que esté la fractura. Porque por ejemplo, la tibia demora 16 semanas en consolidar. El húmero demora 10. Entonces, de acuerdo a eso, tú recién vas a ver si en verdad hay un retraso o no en la consolidación. Simplemente es que el hueso tarda mayor tiempo de lo habitual en consolidar. Nada más. ¿Ok? Luego, el otro que sí es más importante es la zooartrosis. Y la zooartrosis está aquí.
Pseudoartrosis. ¿Ok? ¿Esto qué es? Una ausencia de la consolidación. No hay consolidación. En los otros sí había consolidación, solo que en uno se tardaba mucho y en otro era mala. Aquí en la pseudoartrosis no hay consolidación. ¿Ok? Esto se da como que después de 9 meses. De 9 meses tras la fractura tú no ves nada. Y cuando tienes más o 3 meses sin mejoría radiológica. Tú tienes eso, entonces podrías estar frente a una complicación que se llama pseudoartrosis. ¿Listo? E igual, la pseudoartrosis ¿de qué depende? ¿Para qué Carla me puso esta fórmula? Si solo se ve en consolidación. No. La pseudoartrosis puede ser de dos tipos. Puede ser vascular o puede ser avascular. Entonces, esta de aquí es avascular y esta de aquí, la A, es vascular. ¿Ok? Dos tipos. Primero, avascular. ¿Por qué se llama vascular? Porque obviamente lo que falla aquí no es la reducción ni la inmovilización. Lo que falla aquí es el aporte sanguíneo. ¿Okay? Falla la circulación perióstica, falla la circulación endóstica. ¿Y cuándo puede pasar esto? Si se dan cuenta, esta raya de acá en medio es la circulación endóstica. ¿Ok? Entonces, si tú tienes una fractura, por ejemplo, una fractura espiroidea, digamos, tienes aquí una fractura espiroidea o una fractura oblicua, si te das cuenta, está impidiendo la circulación endóstica y como ya está rompiendo también la corteza, está impidiendo la circulación perióstica. ¿Ok? Luego, si tienes el trazo de ala de mariposa o tercer fragmento, igual, aquí está impidiendo la circulación perióstica y aquí la endóstica. No va a funcionar. Si tienes las segmentarias, que literalmente se va un pedazo de hueso, igual, impide tu circulación endóstica y tu circulación perióstica. No va a haber una consolidación normal, no va a haber consolidación, va a haber lo que se llama pseudoartrosis. Y se genera una forma atrófica, que es esta, en que los extremos están afilados y son delgados y se llama como que en punta de lápiz, porque parece la punta de un lápiz. ¿Ok? Ay, listo. En punta de lápiz. ¿Y cuál es el tratamiento para esto? Injerto. Como es un hueco, como de verdad no hay nada, no hay consolidación, tu tratamiento es injerto óseo. Listo. Luego tienes la vascular, que como su nombre lo dice, sí, hay normal aporte vasculosanguíneo, sí lo hay. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay mala reducción y hay mala inmovilización. ¿Ok? Si hay mala reducción o mala inmovilización, el hueso va a estar, los extremos óseos van a estar así, moviéndose, moviéndose, moviéndose. ¿Y qué va a generar eso? Esto. Esto. Que no crezca así recto, normal, como tendría que crecer, sino que como se está moviendo, empieza a crecer un poquito más ancho. Y esa se llama hipertrófica y también se dice que se parece a las patas del elefante. La hipertrófica. De ahí también tienes tienes una aquí, oligotrófica, que dicen que se parece a las de la pata del caballo. ¿Ok? Entonces vas a tener vasculares, donde el aporte vasculosanguíneo es normal, lo que falla es la reducción y la inmovilización, y te puede generar hipertróficas u oligotróficas por el exceso de movimiento que hay en ese foco de fractura porque no se ha inmovilizado bien. ¿Cuál es el tratamiento? Estabilizar. Nada más ya. Tratamiento, estabilizar. Estabilizar ese foco de fractura. Puedes estabilizar ese foco de fractura. Listo. Estabilizar. Ya. Y las avasculares, que como su nombre lo dice, no hay
buen aporte vascular sanguíneo. Aquí están, por ejemplo, la espiroidea, la de ala de mariposa, la segmentaria, donde se sale completamente un pedazo de hueso. Estas se llaman atróficas y van a generar esta imagen en punta de lápiz, a veces, que es característica de una pseudoartrosis vascular atrófica. ¿Ok? ¿Qué necesitas ahí? Como hay un hueco literalmente, en donde no hay hueso, necesitas hacer un injerto óseo. Listo. Luego también te puede generar artrosis secundaria, necrosis avascular. ¿Cómo se genera? ¿Qué es lo importante de la necrosis avascular? ¿Qué es lo que está aquí? ¿Por qué ocurre la necrosis avascular? Porque tienes un vaso aquí que está inervando tu hueso y por tu fractura este vaso se rompe, entonces ese hueso ya no va a recibir inervando, ya no va a recibir la irrigación que necesita, entonces se va a morir, necrosis. ¿Ok? Se muere y ¿qué tienes que hacer entonces? Me perdí la idea. Ya. Esto va a pasar, lo que tienen que recordar de la necrosis vascular es que va a pasar mayormente en los huesos que tienen, por así decirlo, cabeza y cuello. ¿Cuáles son los huesos que tienen cabeza y cuello? El fémur, el húmero, también, aunque no lo crean, el escafoides, astrágalo. Esto es lo que tienen que recordar de la necrosis vascular, porque su mismo nombre lo dice. Simplemente la fractura daña el vaso que irriga el hueso, se produce una necrosis. ¿Y por qué es más en estos huesos? Es más típico en los huesos que tienen cabeza y cuello, como el fémur, el húmero, el escafoides y el astrágalo. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento? Como es necrosis y ya se muere esa parte del hueso, ven aquí, se puede llegar a necesitar prótesis. ¿Ok? Prótesis de cabeza de fémur, prótesis de cabeza de húmero, prótesis. Listo. Luego está la atrofia de Sudeck, que está aquí. Uy, ya tengo que terminar. Atrofia de Sudeck. ¿Ok? ¿Qué es esto? Es nada más y nada menos que una activación mantenida del sistema nervioso simpático debido al proceso, a la inflamación y que ha generado el trauma de la fractura. ¿Ok? Es una activación sostenida del sistema nervioso simpático. ¿Ok? Lo que causa esta actividad del sistema nervioso simpático, una inflamación. Genera espasmo vascular, que va a generar que haya parchecitos rojos en la piel, genera edema y genera aumento del dolor. ¿Cuál es la clínica de estos pacientes? Van a tener dolor neuropático. El dolor quemante, ok, el dolor neuropático, ese es el dolor que tienen los pacientes con atrofia de Sudeck. Es intenso. También van a presentar alteraciones cutáneas, como ven aquí, hinchazón, edema. Los parchecitos rojos. Y ya, ¿ok? Por activación del simpático puede aumentar también la sudoración. Y ya. ¿Cuál sería tu tratamiento si lo que pasa aquí es que el sistema nervioso simpático tiene una activación mantenida? Bloquear el sistema nervioso simpático. ¿Cómo bloquea? Puedes usar entonces, por lo tanto, bloqueos nerviosos, moduladores, que son, por ejemplo, estabilizadores, perdón, como el GABA, como la gabapentina, la pregabalina. Eso hablando de fármacos. De ahí alfa bloqueantes, antidepresivos tricíclicos. Si no quieres, aparte de fármacos, puedes usar fisioterapia. Y los bloqueos nerviosos, que ya lo dije. ¿Ok? Entonces están bloqueos nerviosos, fármacos, como la pentina, la pregabalina, los alfabloqueantes, los antidepresivos tricíclicos. Y también la fisioterapia. Ese sería tu tratamiento para tu atrofia de Sudeck, que es una activación mantenida del sistema nervioso simpático. Y clínica básica, dolor neuropático, edema, alteración cutánea y aumento de sudoración, por lo que está activado el sistema simpático. Listo, esos serían todos tus locales. Y tu sistémica tardía es la trombosis venosa profunda. ¿Ok? Ocurre más en miembros inferiores.
miembros inferiores. En pacientes con edad avanzada, ustedes saben los factores de riesgo, una inmovilización prolongada, que el paciente tenga alguna alteración circulatoria, el tabaco es un factor de riesgo también, el tabaquismo, la obesidad. ¿Cómo prevenimos esto? ¿Cómo prevenimos una trombosis venosa profunda? Alguien que me diga ahora. Porque ese no es un tema netamente de traumatos, sino es un tema de clínica. ¿Cómo previenen una trombosis venosa profunda? ¿Cómo? ¿Cómo previenen una trombosis venosa? Hay unos medios de prevención. Ay, perdón, no te escucho bien. Te escucho muy bajito. Medidas de compresión. Ya, ¿qué más? ¿Cómo más previenen una trombosis venosa profunda? ¿Qué usan? Sí, el problema es que hay un trombo, hay un coágulo que tienen que usar anticoagulantes. Entonces, en traumato podemos prevenirla de dos maneras diferentes. Podemos usar medidas físicas, que esto se refiere a que nosotros al paciente le demos una movilización precoz, que siempre tratemos de que no esté tanto tiempo en cama o inmovilizado a pesar de su fractura. ¿Listo? Y de fármacos, anticoagulantes, principalmente enoxaparina, 1 miligramo por kilogramo. ¿Ok? ¿Cuándo usamos fármacos como prevención de trombosis venosa profunda? Ah, muy bien, alguien dijo enoxaparina. Es que no leo, y aparte mi celular ya está en 2. Ajá, ya, vale. Sí, enoxaparina 1 miligramo por kilogramo. Listo. ¿Cuándo lo vamos a usar? Cuando veamos que sean cirugías mayores, como cuando ponen prótesis de cadera. Vamos a poner aquí cirugía mayor, prótesis de cadera o rodilla, cirugía de columna. Cuando vamos a ver que va a estar en cama por tiempo muy prolongado, encamamiento prolongado, o una inmovilización de miembro inferior después de fractura. Vemos que nuestro paciente va a cursar por estas situaciones. Hoy, cuando vemos que nuestro paciente va a cursar por estas situaciones, es que nosotros vamos a poder darle, digamos, tratamiento anticoagulante. ¿Ya? Ay. Listo. ¿Y cuál es la clínica de la trombosis venosa profunda? Me olvidé. Es dolor, edema, eritema, calor. ¿Ok? ¿Y cómo diagnosticas una trombosis venosa profunda? Con un ecodoppler. Listo. Eso lo tapo porque igual está ahí en su imagen. Solo que si yo no lo pongo no se va a ver bien. Listo. ¿Alguna pregunta? Pero algo rapidito porque estamos con la hora. Lo de amputaciones en verdad son 2 que 3 cosas, la verdad. No es tan largo. Bueno, ok. Igual, si tienen preguntas, ya al final lo vemos. Listo, entonces vamos a seguir con amputación traumática. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver con esa amputación traumática? ¿Qué es lo básico esto? Primera causa de amputación, enfermedad vascular periférica. Principalmente que, para ser más específicos, enfermedad arterial periférica por diabetes mellitus. Segunda causa de amputación, trauma. ¿Ok? 1, 2 y esto es 1. Esto es algunas otras causas de amputación, no es que sea la tercera, sino algunas. Era enfermedad vascular periférica, segunda trauma, listo. La enfermedad vascular periférica es el 90% y el trauma el 10%. ¿Cuál es la extremidad que más frecuentemente se amputan? Miembro inferior.
Por eso lo he puesto grande con resaltador miembro inferior. Listo. ¿En quiénes ocurren más las amputaciones? En varones. Varones. ¿En qué edad? Entre los 45 a 60 años. El trauma ocurre más en jóvenes, entre los 20 y 29 años. ¿Listo? ¿Y qué es una amputación? Es la separación de un miembro debido a una injuria o algún trauma en la extremidad o algún daño en la extremidad. Se daña, hay una injuria en tu extremidad y te separan el miembro, eso es una amputación. ¿Ok? ¿Cuándo es una amputación traumática parcial? Voy a escribir eso. Amputación traumática parcial. Cuando se conserva al menos la mitad, conserva al menos la mitad del diámetro de la extremidad. Y se quiera aumentar el miembro. ¿Cuándo puedes hacer una amputación traumática parcial? ¿Lo puedes hacer siempre? No, lo puedes hacer ya. Lo puedes hacer en menos de 6 horas del trauma. O sea, antes de las 6 horas de pasado el trauma. Antes de las 6 horas de pasado el trauma. Ok, podrías considerar hacer esto. Antes de las 6 horas. ¿Por qué? Porque la isquemia se dice que ocurre a partir de las 6 horas. ¿Está bien? Entonces, esas 6 horas como que son críticas. Entre el trauma y... las primeras 6 horas a partir del trauma son como que críticas. Entonces, ¿cuándo te puedes replantear o pensar, en verdad necesito amputar esto? ¿Y cuándo no? ¿Cuándo de frente tienes que amputar? ¿Cuándo puedes pensarlo o replantearlo? Aquí, indicaciones para la replantación. Amputaciones en niños, porque es muy traumático amputarlo en la extremidad de un niño. Cuando quieres amputar múltiples dedos o amputaciones de la mano, también puedes pensarlo un poquito más. Cuando amputas el pulgar, porque hacemos básicamente lo que nos diferencia de los demás es el pulgar. Hacemos demasiadas cosas con el pulgar. Cuando tenemos daño de dedos, pero solo un dedo o 2 dedos, también podemos pensarlo. Cuando tenemos, eso se llama abulsión por anillo. Literalmente es como que tienes tu anillo y eso te genera una fractura y un daño y ya puedes ver si lo amputas o no. Te lo puedes replantear. ¿Cuándo no te lo tienes que replantear? O sea, contraindicaciones para replanteártelo, contraindicaciones para repensarlo. O sea, aquí de frente amputas, básicamente, ¿no? No puedes pensarlo. Amputas. Cuando hay un aplastamiento severo, cuando hay una isquemia prolongada, cuando hay mucha contaminación, mucha infección que ya no se puede salvar ese hueso, cuando el paciente tiene comorbilidades médicas que pueden afectar la anestesia, la curación, la terapia o afectan la habilidad de cooperar con el tratamiento o con los cuidados, cuando es una amenaza para la vida, cuando el paciente no quiere aceptar transfusiones de sangre o algún producto sanguíneo, en caso de que hayan amputaciones mayores, vamos a necesitar transfusiones. Entonces, si el paciente no desea amputar, entonces no. ¿Listo? Ahora, lo más importante de amputación es esto, las causas, es lo que tienen que saber sí o sí, cuál es la más frecuente. Y la segunda cosa que tienen que saber es esto. Ay, es esto. La escala del mes. La escala del mes es lo que los va a ayudar a definir si quieren o no quieren amputar. Porque obviamente eso es una decisión que va a estar en ustedes, si quieren o no quieren amputar. Entonces, la escala de MES va a ver la lesión de los tejidos primero. Obviamente, si su trauma fue de baja energía, es 1. Si fue una energía inmediata, es 2. Si fue de alta energía, y es 3. Y aquí pueden leer los ejemplos. Si fue de muy alta energía, ya pasa a ser 4. Van a valorar la isquemia de la extremidad.
si hay pulso o no. Aquí en isquemia, como les dije, las 6 horas son cruciales. Entonces, cuando ya pasaron más de 6 horas, estos puntajes se doblan. Este 1 ya no es 1, es 2, el 2 ya no es 2, es 4, y el 3 ya no es 3, es 6, cuando pasan más de 6 horas del trauma. También valoramos el estado de shock, si hay hipotensión o no, y valoramos la edad. Aquí debería ser menores de 30, creo. Menores de 30, 0. Entre 30 y 50, 1, y mayores de 50, 2. Menos de 7 puntos en tu escala de MES, mejor pronóstico, puede ser que no lo amputes. 7 puntos en estudio, todavía lo tienes que pensar, y más de 7 puntos tienes que amputar. Hay mayor probabilidad de amputación. Obviamente, hablan de probabilidades, no dice realmente amputa, porque va a depender mucho de la persona, de tu paciente, del paciente que estés tratando, la verdad. A menos que en verdad amputar sea la única solución para salvarlo. Pero cuando hablamos de amputación, evaluamos demasiadas cosas. ¿Ya? Como por ejemplo, es distinto amputarle la pierna a un futbolista que amputarle la pierna a alguien que no realiza mucho ejercicio físico, o que al menos no trabaja de eso, ¿entienden? Más o menos por ahí va. Entonces, exactamente, ¿cuándo vas a amputar? Esa es la pregunta del millón. ¿Cuándo vamos a amputar? Cuando hay isquemia irreversible de tu extremidad afectada, ¿ok? Si la amputación va a servir para salvar la vida del paciente. Puede ser que haya una infección incontrolable o un compromiso ya muy severo de las partes blandas. Si tu paciente está en estado crítico y si el mes es mayor de 7, amputas. Ok, en todos estos casos vas a amputar. En todos estos casos amputas. ¿Ya? Listo. Y en base a los principios quirúrgicos vas a tener 5. El nivel de amputación, o sea, a qué nivel tú amputas, nivel de amputación. Debes ver siempre que pueda haber una adecuada cobertura de tejidos blandos. Porque si no tienes una adecuada cobertura de piel, de músculo, entonces es como que el hueso se va a quedar ahí al aire. Entonces no, tienes que buscar siempre que haya una adecuada cobertura de tejidos blandos. Luego está el tejido óseo. Debes amputar a tal nivel en que exista un brazo de palanca ahí en el hueso que pueda transmitir las fuerzas en la extremidad que queda, ¿ok? Y siempre hay que cubrir y limpiar el hueso para que la superficie que quede pueda adherirse bien a la ortesis que nosotros vayamos a poner para reemplazar el miembro amputado. Luego está el tejido noble y muscular. Necesitamos que quede una consistente masa muscular para soportar el estrés del movimiento de la extremidad. Si es como estamos hablando más de miembro inferior, obviamente para que soporte el estrés de la marcha al caminar o al realizar lo que quiere realizar el paciente. El nervio, seccionamos el nervio al momento de amputar. Sección del nervio. Y vasos. Identificas tu paquete vascular y lo suturas. Ok, lo ligas con una sutura. Ligar con sutura. Obviamente una sutura, hay diferentes tipos de sutura que igual van a ver este ciclo. Hay absorbibles y no absorbibles. Las absorbibles, como su nombre lo dice, la sutura es básicamente el hilo. Entonces el hilo va a desaparecer. En este caso de los vasos se hace con no absorbibles, para que no se corra el riesgo de que luego se abra o algo así. Esos son principios quirúrgicos. Lo más importante de este tema, lo que ya les señalé. Causas, en dónde es más frecuente, cuándo amputar, que es esto aquí, y tu mes. Nada más. Ok, y eso sí ya es el fin. Fue muy largo.
Es lo que quería decir. Creo que vamos a